vuelvo a presentar las conferencias, este ciclo de conferencias. Esta es la segunda del ciclo, la segunda conferencia del ciclo, conferencias ítalo-argentinas, que pretenden entonces reunir a colegas, naturalmente, de Italia y de Argentina, alrededor de temas de filosofía práctica aristotélica. Como yo ya dije la semana pasada, pero quiero repetir ahora, este ciclo nace a partir de un intercambio que estamos desarrollando con la colega, la doctora Giulia Angelini, con quien estamos dictando un seminario de posgrado aquí en el Departamento de Filosofía, en el doctorado en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Y en ese contexto fueron quedando temas por abordar y surgió entonces el interés concreto de realizar alguna otra actividad, y de este modo entonces pensamos en que esta opción de conferencias en torno a temas de filosofía práctica es una opción más que interesante. Y también nos pareció sumamente relevante la posibilidad de hacer de abrir este diálogo entre colegas de ambas naciones. De este modo, entonces, bueno, naturalmente agradecemos a la Universidad del Litoral, al Departamento de Filosofía, también al Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de doble dependencia, CONICET y UNL, porque han hecho posible este espacio. También agradecemos a la Asociación Argentina de Filosofía Antigua, que auspicia este evento. Y vamos a continuar ya con la presentación de la conferencia que tenemos este día a cargo de la doctora Viviana Suñol, de quien yo voy a hacer ahora una breve presentación, aprovechando que no solamente presento las conferencias, sino que también presento y modero la conferencia de hoy. La doctora Viviana Suñol es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Ha participado como expositor y conferencista en numerosos eventos académicos de carácter nacional e internacional y ha integrado distintos proyectos interdisciplinarios de investigación. Integra el Grupo de Estudios Aristotélicos del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires. En 2019 presidió la organización del Cuarto Simposio Nacional de Filosofía Antigua de la Asociación Argentina de Filosofía Antigua, en el que participaron numerosos especialistas y estudiantes de toda Latinoamérica. Entre sus publicaciones más recientes se destacan La educación en la filosofía antigua, ética, retórica y arte en la formación del ciudadano. Educación, arte y política en la filosofía antigua, actas del Cuarto Simposio Nacional de la Asociación Argentina de Filosofía Antigua. Retórica, filosofía y educación, de la antigüedad al medioevo, instituciones, cuerpos y discursos, de 2019, donde oficia como coeditora. Finalmente, La relevancia filosófica de la educación musical en la política de Aristóteles, publicado en este año, 2021, Brasil, como parte de un dossier sobre los estudios de la música antigua en el Cono Sur. Hasta aquí entonces la presentación de Viviana. Viviana hoy va a leernos una conferencia que lleva por título La ciudad ideal de Política 7.8, la relación entre política, ética, educación y música en Aristóteles. Bueno, Viviana, te dejo la palabra. Muchas gracias. No, muchas gracias. Creo que te pasé un handout, no sé si vos lo compartís, Manuel, por el chat. Sí, correcto. Okay. Ahora pongo en el chat el handout de Viviana. Sí. Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos y muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Giulia Angelini y al doctor Manuel Berrón por su generosa invitación para participar de este ciclo de conferencias ítalo-argentino en el marco de su seminario sobre la política en la Universidad Nacional del Litoral.
Me honran al permitirme exponer junto a tan destacados especialistas quienes han hecho aportes muy significativos para el estudio de la filosofía aristotélica. Mi contribución es mucho más modesta, ya que se focaliza en la investigación que he venido desarrollando desde hace algunos años en torno al mejor régimen que Aristóteles diseña en Política 7.8, en particular acerca de la educación, con especial atención al currículo musical. A pesar del lugar secundario que en principio parece tener la educación, y más aún la educación musical, respecto a los temas tratados en otros libros de la política y de manera más amplia del corpus, cito desde el punto de vista de Aristóteles, que probablemente es contrario al nuestro, este tema es absolutamente central a su proyecto. Fin de la cita de Pierre Destré. La educación es el pilar en la construcción no solo de la polis ideal, sino de todo régimen político, y la musique es indispensable para el logro de la felicidad perfecta, de la teleia eudaimonía. Mediante su propuesta pedagógica, el estagirita ofrece respuestas a los problemas más importantes de su pensamiento político-ético. Lo tomo como una unidad, ¿no? La política y la ética. El extenso programa de educación pública que diseña para los ciudadanos del mejor régimen, el cual se inicia antes de su concepción y probablemente se extiende hasta su vejez, y sobre todo el plan de formación musical, que es el núcleo de este programa, son indispensables para entender en qué consiste concretamente el ideal de la vida más elegible, el bios hairetótatos, cómo se articulan la política y la ética, cuál es el fin último de la vida mejor y del mejor régimen. El estudio de esta amplia propuesta pedagógica permite elucidar incluso el complejo vínculo que Aristóteles establece entre teoría y praxis. La semana pasada, el doctor Berti nos ha mostrado de manera magistral nos ha recordado la estrecha relación que desde sus orígenes conecta a la palabra teoría con la figura del espectador, ya sea para referir a quien asiste a los Juegos Olímpicos o bien al espectador teatral en el marco de los festivales en honor a Dioniso. Esta conexión resulta muy evidente en el proyecto político aristotélico de Política 7.8, donde el propósito último de la educación musical es formar a los futuros ciudadanos para que sean buenos espectadores, capaces de juzgar las buenas y bellas melodías, y para que de adultos sepan disfrutar noblemente del ocio, ejerciendo una actividad que no tiene otro fin más allá de sí misma. Esto es la teoría. La paideia aristotélica, como la denominó el doctor Berti, a la cual Aristóteles le dedica el último e inacabado libro de Política, tiene a mi juicio una importancia filosófica fundamental para la comprensión general de su pensamiento práctico. Sin embargo, al igual que el libro 8, que es donde el estagirita más claramente adopta una postura en el debate tradicional sobre las formas de vida y la eudaimonía, sorprendentemente han merecido muy poca atención por parte de la literatura especializada, porque son considerados como, y cito nuevamente a Destré, una suerte de apéndice o pensamientos adicionales sobre un tema menor. Fin de la cita de Destré. Los libros 7 y 8 de la Política, en los que se percibe una fuerte impronta platónica, revelan cierta independencia con relación al resto de la obra. De hecho, es muy probable que hayan tenido una existencia autónoma. De ahí que desde el Renacimiento, su ubicación en el tratado es objeto de discusión por parte de los editores, traductores, comentadores e intérpretes del texto. Dada la complejidad y la amplitud de los temas tratados a lo largo de ambos libros, no me es posible presentar aquí un análisis integral. No obstante, el propósito de esta conferencia es mostrar que el programa de educación musical que Aristóteles bosqueja en Política 8, capítulos 3, 5 a 7, sintetiza o más precisamente refleja la confluencia de su proyecto político-ético. El currículo musical forma parte de la amplia respuesta
que ofrece a las dos preguntas fundamentales que formula al inicio de Política 7, respecto a cuál es el mejor régimen y cuál es la vida mejor. Es el pasaje 1 del handout, que corresponde a Política, 7.1. Ahí están esas dos preguntas formuladas que a partir de ahí se organizan estos dos libros. ¿Cuál es el mejor régimen y cuál es la vida mejor? Ambas cuestiones son para el filósofo conceptualmente inseparables y se vinculan estrechamente a su reflexión sobre la eudaimonía. Justamente para responder a ellas, diseña una polis ideal y establece una serie de condiciones para su constitución referidas al emplazamiento geográfico, el clima, la composición étnica y social de los habitantes, la disposición arquitectónica de los edificios públicos y privados, etc. Sin duda, el más importante de todos los factores es la educación, puesto que es fundamental para la construcción y preservación de todo régimen, y además, solo a través de ella, el hombre puede hacerse virtuoso y completar su naturaleza. A su vez, la musiqué es la disciplina central del currículo aristotélico, no solo porque es a la que más atención le dedica, sino fundamentalmente porque gracias a su función más alta, prefigura el fin último del hombre y por ende el propósito al que debe apuntar el programa educativo ideal. Solo a partir de este desarrollo argumental es posible comprender por qué esta disciplina es una pieza clave y cómo el programa de educación musical se corresponde prácticamente en cada uno de sus aspectos con la organización política y la vida de los ciudadanos y habitantes de la polis. En efecto, cada una de las etapas que lo componen, los ritmos, armonías e instrumentos que prescribe para cada actividad y las distintas funciones que cumple en la formación de los ciudadanos están supeditados a su proyecto político. En la primera parte de esta exposición me ocupo de la correlación implícita que, a mi entender, Aristóteles establece entre el régimen pacífico de dominación política, sustentado en la alternancia en el ejercicio del poder, y las restricciones sobre la ejecución musical que dispone para los ciudadanos adultos. Luego, indago el paralelismo que existe entre el bios practicos, al que en Política 7.3 identifica como el mejor modo de vida, y la función más importante que le atribuye a la musiqué, esto es la ociosa. Antes de comenzar el análisis de estas correspondencias, quiero hacer una breve aclaración respecto al término musiqué, probablemente muchos la sepan, pero por las dudas lo hago, el cual usualmente se identifica con y es traducido por música. Incluso yo misma he incurrido en esa identificación en el título de esta conferencia. Sin embargo, la palabra griega alude a un concepto mucho más amplio que lo que actualmente entendemos por música. Murray y Wilson advierten que la noción que actualmente más se aproxima a la musiqué es la de cultura. El antiguo arte de las musas abarcaba el amplio campo de la performance poética, que incluía el canto, la ejecución de instrumentos, la danza y la poesía. Como advierte Armand Dagout, uno de los más destacados especialistas en reconstrucción de la música griega antigua, lo que se llama la arqueología musical griega, dice: usualmente se olvida que los escritos que están en la raíz de la literatura occidental, la épica de Homero, los poemas de amor de Safo, las tragedias de Sófocles y Eurípides, eran todos originalmente música, compuestos para ser cantados en su totalidad o parcialmente acompañados de la lira, los instrumentos de viento y percusión. Fin de la cita de Dagout. La musiqué era una parte esencial de la antigua cultura griega que impregnaba cada aspecto de la vida privada y pública de todos los miembros de la polis, pues acompañaba las actividades de la vida diaria, las celebraciones religiosas, los festivales, ya sean locales o panhelénicos, el trabajo, las actividades bélicas y las ceremonias privadas. Por ende, formaba parte de la vida de los habitantes de la polis desde su nacimiento hasta su muerte.
era considerada una de las principales condiciones de la buena vida y estaba estrechamente ligada a lo festivo en tiempos de paz. Constituyó un instrumento privilegiado en la construcción del poder y sobre todo de la identidad griega. Tal como señala Eleonora Rocconi, la práctica musical estaba profundamente implicada en cómo los griegos se definían a sí mismos como seres humanos. Esta es la cita de Rocconi. Era el pilar de la educación, o más ampliamente de la paideia. Su importancia se basaba principalmente en su poder simpatético y psicagógico, es decir, su capacidad para despertar emociones en el oyente e influir en su carácter. De ahí su relevancia para transmitir y reforzar los valores de la comunidad. Ahora paso a la primera parte. A continuación, analizo la primera correspondencia que a mi juicio es posible establecer entre la organización política del mejor régimen y las restricciones sobre la ejecución musical, la cual reside en ambos casos en la alternancia generacional. Como respuesta a la primera pregunta planteada en Política 7.1 del texto que vimos sobre cuál es el mejor régimen, Aristóteles diseña un sistema sustentado en la dominación política, esto es, entre iguales, el cual requiere la alternancia entre gobernantes y gobernados. La sucesión en el ejercicio del poder está determinada por la distinción natural de la edad. En tal sentido, afirma que a los jóvenes les conviene ser gobernados y a los adultos gobernar. Esta alternancia generacional y política es la que garantiza la igualdad y, por ende, la estabilidad del régimen, al evitar la sublevación de los gobernados. Además, el propio Aristóteles reconoce que la función subordinada tiene una finalidad pedagógica, puesto que se aprende a gobernar siendo gobernado. El reiterado rechazo a la dominación despótica revela su compromiso con la igualdad cívica y con el carácter pacífico del mejor régimen. Sin embargo, la preparación de los ciudadanos para la guerra determina todos los aspectos que conforman la polis ideal: su tamaño, la cantidad de población, su territorio, el acceso al mar, su emplazamiento, su arquitectura defensiva, el carácter de sus habitantes, su estructura social, política, económica y fundamentalmente su programa educacional. Todos están determinados por la guerra. Todo el régimen se organiza en función de la guerra. De hecho, reconoce que solo la clase militar junto con la deliberativa son las partes constitutivas del mejor régimen. También establece una alternancia generacional entre ambas funciones, pues asegura que, gracias a su fortaleza, los jóvenes pertenecen a la clase militar, mientras que los viejos, debido a su prudencia, ejercen la función deliberativa. A pesar de la importancia que le otorga a la guerra, Aristóteles reconoce el valor de esta como instrumento, o más precisamente como una instancia necesaria y preparatoria para alcanzar la paz, que solo puede darse bajo ciertas condiciones, primariamente con una finalidad defensiva. La célebre máxima, conforme a la cual la guerra es con vista a la paz, cuya primera formulación aparece atestiguada en Platón y que a lo largo de la historia se convirtió en el fundamento de la teoría del derecho internacional, forma parte del principio pedagógico más amplio que establece como fundamento filosófico del mejor régimen. Y ese pasaje es el número 2 del handout, que corresponde a Política 7.14, donde enuncia esta famosa máxima sobre la guerra. Dicho principio, que se cimienta en la división de la vida, enuncia los fines de la existencia humana, a saber, la paz, el ocio y las acciones nobles. En consecuencia, de él se derivan la finalidad del mejor régimen y los propósitos de la educación. El análisis acerca de la ejecución es sumamente importante para comprender a qué apunta el programa aristotélico de educación musical y sobre todo muestra cómo el filósofo logra hacer de ella una actividad adecuada para los hombres libres. Se trata de una cuestión que está íntimamente ligada a la distinción entre las artes liberales y artesanales, o más precisamente, depende de ella.
A su vez, la práctica musical está subordinada a la formación cívica y militar de los futuros ciudadanos del régimen, como vimos. Aristóteles plantea la cuestión de si es necesario que los ciudadanos aprendan a ejecutar ellos mismos o pueden gozar de y juzgar la musique a través de las ejecuciones de otros, como es el caso paradigmático de Esparta, que a lo largo de estos dos libros, de 7 y 8, es la contrapartida ética, política, pedagógica e incluso musical del mejor régimen aristotélico. Esparta es el gran contraejemplo en estos aspectos. Mediante la alusión a la imagen poética de Zeus, quien no canta ni toca la cítara en persona, ilustra la vulgaridad que por entonces se le atribuía a la ejecución musical. En Política 8.6 deja en claro que el propósito de la educación musical es convertir a los ciudadanos en buenos jueces. De ahí la necesidad de que estos participen en la ejecución, pues asegura que es difícil o imposible llegar a ser un buen juez, un juez noble de las obras no habiendo participado. Aristóteles limita su práctica a la juventud y la prohíbe en la edad adulta, pues reconoce que la práctica profesional de la misma, así como la participación en las competencias en las que el músico se somete a las exigencias del espectador, producen una degradación intelectual y corporal, en virtud de lo cual sostiene que los ciudadanos adultos no pueden participar de las ejecuciones. Para impedir que la musique torne vulgares a los hombres libres, establece no solo un límite en cuanto a la edad de las ejecuciones, sino también determina los tipos de melodías, ritmos e instrumentos que estos pueden aprender durante su infancia y juventud. Aristóteles reconoce el carácter potencialmente banáusico de la musique y debido a ello establece restricciones en cuanto al modo y al grado de participación de quienes son educados para la virtud política. Es decir, que para el que va a ser educado como ciudadano, establece todo este tipo de restricciones. El aprendizaje musical forma parte de la preparación de los ciudadanos, debido a lo cual está supeditado a las actividades militares y políticas que estos deben ejercer. La alternancia generacional que Aristóteles plantea en ambos casos es la correspondencia quizás más evidente que se puede establecer entre el mejor régimen y el programa de educación musical. Así como los ciudadanos aprenden a gobernar siendo gobernados en su juventud, así también de adultos son capaces de juzgar las bellas melodías y gozar correctamente gracias al aprendizaje musical que adquirieron cuando eran jóvenes. En consecuencia, el ser gobernado sería análogo a ejecutar musicalmente en la juventud, y el gobernar se correspondería con el juzgar éticamente la musique en la vida adulta. En definitiva, Aristóteles propone la sucesión generacional tanto para el ejercicio del poder como para la ejecución musical. Paso ahora a la segunda parte del trabajo. En lo que resta de la exposición me dedico a analizar la segunda correspondencia, que la he titulado La acción como condición de la teoría. Existe un significativo punto de encuentro entre la peculiar naturaleza del bios practicos, al que Aristóteles considera como la mejor forma de vida, y la función más elevada y distintiva que le atribuye a la musique en el currículo musical, que es el ocio. Es posible reconocer cierta similitud en el modo que describe ambas cuestiones, y aquí voy a remitir a los pasajes 3 y 4 del handout. En efecto, en Política 7.3, que es el primer texto, aclara que, es el 3, aclara que lo práctico no necesariamente es para otros, ni los pensamientos prácticos son solo aquellos que tienen en vista lo que resulta a partir de la acción, sino mucho más los que tienen su propio fin, y las contemplaciones y pensamientos que son a causa de sí mismos. Cuando en Política 8.3, que es el pasaje 4 del handout, justifica la introducción de la musique en el programa educacional por su carácter ocioso,
afirma que en el ocio, en pasatiempos, se aprende algo y se es educado, y las cosas que son enseñadas y las que son aprendidas son con vistas a sí mismas, mientras las que son para el trabajo son necesarias y con vistas a otros. Tanto en la descripción de la vida mejor como en la de la función más alta de la musique, se vislumbra el carácter no instrumental que, según Aristóteles, caracteriza a ambas, es decir, que no tienen otro propósito más allá de sí mismas. A mi entender, esta es la conexión más profunda que puede establecerse entre las preguntas planteadas al inicio de Política 7, ¿cuál es el mejor régimen? ¿Cuál es la vida mejor? Y el programa de educación musical desarrollado al final de Política 8. El carácter autotélico y contemplativo del bios practicos, el cual presupone el ejercicio de la vida política, se corresponde con la función distintivamente ociosa que Aristóteles le reconoce a la musique, la cual, como veremos, requiere del previo ejercicio de su función ética. Para comprender esta correlación, es preciso aclarar, por un lado, qué es lo que Aristóteles entiende por este ideal de vida, por el bios practicos, y su vínculo con el bios politikos, y por otro lado, elucidar la relación que existe entre la función más alta de la musique, el ocio, y su función ética. Aristóteles asegura en Política 7.1 que la pregunta por el mejor régimen requiere responder en primer lugar aquella por la vida mejor, el texto que vimos primero. En su réplica a esta última, apela al debate tradicional entre la vida política y la vida filosófica, estableciendo un rico y complejo contraste dialéctico entre los defensores de cada una de ellas. Es importante advertir que la afirmación aristotélica del bios practicos como bios haeretótatos, es decir, de la vida práctica como la vida más elegible, debe ser comprendida en este contexto dialéctico, en especial como respuesta frente a quienes elogian la inactividad. En tal sentido, lo que pretende destacar es el carácter activo de la eudaimonía, a la cual concibe, de la felicidad, a la cual concibe como una forma de eufragía. No obstante, la dimensión cognitiva que introduce al aludir a los pensamientos y contemplaciones que tienen su fin y su causa en sí mismas, sugiere el carácter teorético de esta forma de vida, de la vida práctica. La redefinición y ampliación del sentido de praxis que propone resulta problemática, pues parecería tratarse de una suerte de praxis teórica, aunque este concepto resulta paradójico e incluso aporético. Lo que Aristóteles intenta destacar mediante esta jerarquía de la praxis es la superioridad de la acción no instrumental, es decir, aquella cuyo propósito es ella misma. La analogía con la divinidad y el orden cósmico como modelos de la acción para sí abona la idea de que se trata de un ideal contemplativo, lo cual podría respaldarse también en el reconocimiento de la razón teórica, de la supremacía de la razón teórica en la división del alma que presenta en Política 7.14, y la afirmación de la filosofía como virtud propia del ocio en Política 7.15, pasajes que no voy a analizar, pero que son antecedentes importantes de esto. Aristóteles no aclara en el pasaje de Política 7.3 qué actividades comprende el bios practicos, si remite de manera exclusiva a la filosofía como modelo de actividad que no apunta más que a sí misma, o de manera general refiere a otras actividades de esta naturaleza. Tampoco explica cómo se vincula esta forma de vida, el bios practicos, con la política. A pesar de la ambigüedad que subyace a la descripción del bios practicos y de las muchas cuestiones que deja sin resolver el análisis aristotélico de las formas de vida, es innegable el hecho de que en el régimen ideal todos los ciudadanos están comprometidos con el ejercicio de la vida política gracias al régimen de alternancia generacional que vimos en la primera parte. La vida más elegible no conlleva el retiro de la política, de la vida política, antes bien
presupone el ejercicio de las responsabilidades cívicas que atañen a todos los ciudadanos. En tal sentido, puede decirse que la vida política, o más precisamente la participación en las actividades políticas, es condición para la vida práctica activa, para el bios practicos, y por ende para la eudemonía. Acerca de las funciones musicales, Aristóteles establece reiteradamente que son tres: el juego en la infancia, que en la adultez se constituye en una forma de descanso luego del trabajo; la educación de los futuros ciudadanos y el ocio de estos en su vida adulta. Si bien delimita con bastante precisión los propósitos de cada una de ellas, un análisis detenido de los capítulos en los que se refiere a las capacidades, a las dynamis de la musique, revela que hay varias cuestiones problemáticas respecto al lugar que cada una de ellas ocupan en la jerarquía de funciones que Aristóteles establece. ¿Cuántas son incluso, a pesar de que claramente son tres? En un momento se llega a dudar cuántas son y cómo se vinculan entre sí. Por razones de extensión, me limitaré a analizar muy brevemente la función ética y la ociosa, dejando a un lado el análisis de la función lúdica, la que simplemente voy a mencionar, y el placer musical, así como la cuestión de la catarsis y su complejo vínculo con este esquema tripartito, cuestión que no voy a tratar aquí. La educación musical como formación ética de los ciudadanos es lo que voy a analizar ahora. La musique cumple una función ética fundamental debido a que, como parte de un programa educativo integral, contribuye a formar el carácter de los futuros ciudadanos gracias a la influencia que ejerce en el carácter del alma, mediante las emociones que despierta en los oyentes. Tanto para demostrar el influjo ético de la musique como para dar cuenta del carácter representacional de los ritmos y las melodías, apela a los cambios emocionales que ésta produce en los oyentes. El poder simpatético que le atribuye a la musique se sustenta en el supuesto, por entonces ampliamente difundido, esto es una idea que circulaba en la Grecia de ese momento, de que en las melodías y en los ritmos existen semejanzas con la verdadera naturaleza de los caracteres. Si bien Aristóteles deja en claro que él no es un especialista en educación musical y reconoce que además de esta toma otras ideas y conceptos que formaban parte del amplio debate que en aquellos tiempos existía en torno a la filosofía de la educación musical, era una disciplina en ese momento, lo cierto es que reinterpreta algunas de estas nociones y las integra como parte de su propio pensamiento. Es decir, no toma unas ideas extrañas y las menciona, las citas, no, forma parte sistemática de su pensamiento, que es lo que hoy intento mostrar. En este sentido, establece una estrecha correspondencia entre su definición de la virtud ética y el goce musical, de modo que la educación musical funciona a la vez como un proceso de habituación o entrenamiento ético. Aristóteles fundamenta dicha correspondencia en dos razones. Por un lado, en la proximidad que existe entre el sufrimiento y el goce que experimentamos ante las semejanzas y lo que sentimos ante lo que efectivamente ocurre. Es decir, cuando uno ve una imagen reflejada, aunque sea dolorosa, siente goce y placer y dolor. Por otro lado, la singularidad de la percepción auditiva, en la medida en que solo ella permite establecer, sola la audición, permite establecer una semejanza directa con los caracteres y es universal. Lo que se contrapone, esta característica de la audición, al carácter mediato y limitado de los signos que caracterizan a las artes visuales. Asimismo, como en todas las funciones musicales, el placer, que para Aristóteles es antropológico el placer musical, es el origen de la misma. Pero en este caso se trata de una forma virtuosa del placer, cuando es empleada éticamente la música, que surge del disfrute de los buenos caracteres y de las bellas acciones. En definitiva, la naturaleza a la vez ética, simpatética y placentera de la música hacen de ella un instrumento pedagógico primordial en la educación de los futuros ciudadanos del mejor régimen.
El hecho de que para la educación solo permita el empleo de la armonía y la melodía doria, refleja que ésta apunta al equilibrio emocional de los jóvenes, el cual es acorde al carácter estable y valiente que deben tener los ciudadanos del mejor régimen. De igual modo, la exclusión del audlós, que es un instrumento de doble caña, instrumento de viento, entre los instrumentos, y del frigio entre las armonías, debido a su carácter orgiástico y patético, y probablemente del ditirambo en la poesía, revela que el programa de educación musical apunta a limitar todo lo que conduzca al éxtasis emocional, al estar fuera de sí. Todo eso está restringido. Las referencias etnomusicales, esto de por qué menciono el dorio, el frigio, que eran muy importantes en ese momento, estas referencias etnomusicales que pueden identificarse a lo largo de estos capítulos de 5 y 7 del libro 8, ponen de manifiesto que el propósito de la propuesta pedagógica musical aristotélica es el control de las emociones, el cual permite que por medio de las musiqué los futuros ciudadanos cultiven la moderación durante la infancia y solo sean capaces de experimentar excesos emocionales en la vida adulta. Por eso la catarsis pareciera limitada a la adultez. Una vez que la educación ha hecho indemnes apasteis, dice Aristóteles, a los ciudadanos. Si bien es cierto que la musiqué no conduce por sí sola a la virtud, el ciudadano del mejor régimen no puede alcanzar la virtud ética si no ha sido previamente habituado a ella mediante esta disciplina. En otras palabras, la función educativa de la musiqué no basta para que los futuros ciudadanos se conviertan en virtuosos, pero es una instancia necesaria de su formación para que aprendan a hacerlo. El proceso de habituación musical no solo es condición para el desarrollo de la capacidad de discernimiento ético, sino también para que los ciudadanos adultos puedan hacer un empleo ocioso de la musiqué. Y entonces paso ahora a analizar el ocio como fin último de la educación musical, ya para cerrar el trabajo. Si bien Aristóteles basa su diseño curricular en el modelo educativo tradicional, lectoescritura, gimnasia y dibujo, que son las otras disciplinas que incorpora, la relevancia que le otorga al ocio es un aspecto característico de su pensamiento. En efecto, la función ociosa de la musiqué es la que determina su carácter distintivo entre las disciplinas del currículo, es decir, es la que la hace diferente a las demás. Y es la más importante por cuanto que se vincula al fin último al que apunta la educación y de manera general la vida de los hombres libres, al introducirlos en el ejercicio de una actividad no instrumental que no tiene otro propósito más allá de sí mismo. El ocio como actividad propia de los hombres libres no refiere a la inactividad, es decir, uno siempre tiende a pensar que es el no hacer nada, sino por el contrario, a la forma más elevada del hacer, cuyo modelo metafísico sería el del motor inmóvil, y que en el plano humano se correspondería con la actividad contemplativa propia de la filosofía. La importancia de la musiqué reside precisamente en que es la forma primaria en que los ciudadanos ejercitan el ocio. Aristóteles en ningún momento especifica en qué consiste concretamente el empleo ocioso de la musiqué, pero los pasajes homéricos que cita sugieren que mediante este pasatiempo alude a la experiencia de los hombres al escuchar a Laedo en el marco de un banquete o festín y el regocijo que ello les produce. Sin duda, resulta revelador que apele a esta experiencia, la del banquete, para ejemplificar el ocio, puesto que es la que marca el inicio de las responsabilidades cívicas de los ciudadanos. El empleo ocioso excluye toda forma de ejecución y solo refiere a la figura del oyente, del espectador, theatés, cuyo propósito no es más que escuchar, en las artes visuales sería contemplar, las bellas melodías y como tal conlleva la forma más elevada del placer musical. El placer, como decíamos antes, es el sustrato común, concomitante a todas las funciones, y todas producen placer,
pero hay una jerarquía de ese placer. El ocio sería la forma más alta del placer musical. Precisamente este carácter contemplativo que tiene el ocio es el que la emparenta con la eudaimonía. A la luz de su función más alta, la musique encarna el modelo de la educación liberal y ociosa. Al señalar que este empleo solo está reservado para los hombres libres, Aristóteles lo distingue de la mera relajación a la que da lugar su utilización luego del trabajo y que es propia del estamento social más bajo, mientras que la función ociosa es exclusiva de los ciudadanos. Este modelo educativo centrado en el ocio presupone que los trabajadores que están excluidos de la ciudadanía no pueden practicar el ocio y en consecuencia tampoco pueden aspirar a la eudaimonía. La noción misma de ocio se sustenta en prejuicios aristocráticos que determinan el desprecio aristotélico por las actividades manuales, lo cual se manifiesta, como vimos, en las restricciones que establece sobre la educación musical, ya que la actividad artesanal puede afectar su desempeño cívico. La diferencia fundamental que Aristóteles establece entre el ocio musical propio de los ciudadanos adultos y el empleo meramente relajante de esta disciplina por parte de la mayoría de los habitantes está determinada no solo por la organización social, política y económica del mejor régimen, sino también por la valoración filosófica suprema de las actividades no instrumentales y el desprecio por las que tienen un carácter necesario y sirven a un propósito externo. En suma, la función ociosa de la musique prefigura el ideal aristotélico de la vida más elegible, el bios practicos, pues hemos visto que las dos tienen un carácter contemplativo, autotélico, es decir, tienen su propio fin, solo pueden ejercerlas ciudadanos adultos y conducen al fin último de la existencia. Asimismo, ambas presuponen el ejercicio de la virtud, la función educativa de la musique en el caso del ocio y la vida política en el caso de la vida más elegible. De modo que la función ociosa no excluye a las demás, sino que las presupone. Esta interdependencia revela que a pesar de la innegable supremacía de su propósito ocioso, la función ética es la condición para el ejercicio de él. Paso ahora a las conclusiones. Mediante la extensa y compleja argumentación que Aristóteles elabora en Política 7.8, deja en claro que la musique es condición para alcanzar la mejor forma de vida en el mejor régimen político, pues no es posible vivir la vida más elegible, ni tampoco construir un régimen político ideal si la educación de los ciudadanos no comprende esta disciplina y el ejercicio de sus distintas funciones. A pesar del carácter utópico que se le suele atribuir al programa político de estos dos libros, el mejor régimen es relevante para la política en general, en la medida en que funciona como un ideal regulativo al que procuran acercarse los regímenes menos óptimos. Probablemente nunca podremos vivir en la mítica isla de los bienaventurados, dedicados exclusivamente al pensamiento y la contemplación, pero Aristóteles nos muestra que sí es posible vivir en un régimen político pacífico, con un sistema de alternancia en el ejercicio del poder, en el que la existencia de todos los hombres se organiza en torno a la educación pública, y donde el fin último es el cultivo de las artes, e incluso, en algunos casos, de la filosofía. Para finalizar, en este contexto de intercambio académico entre ambos países, quiero hacer un breve comentario para señalar que los principales aportes para el estudio del debate sobre los bioi en el libro séptimo nos han hecho dos autores italianos. Me refiero a Silvia Gastaldi de la Universidad de Pavía, quien ha publicado en el libro 2000 un libro dedicado al bios hairetotatos, genere di vita e felicità en Aristóteles, y en el 2004 publicó un capítulo referido al debate dialéctico sobre las formas de vida en Política 7.2. También es preciso mencionar a Lucio Bertelli de la Universidad de Torino, quien minuciosamente se ocupa de la referencia al bios practicos en ese mismo capítulo del tratado. Estos dos últimos trabajos forman parte del libro The Ways of Life in Classical Philosophy, editado por Francisco Lizzi para Academia Verlag, que es un libro fantástico.
Respecto a la educación y en particular a la musique, recién en la última década es posible hallar algunos trabajos que analizan en profundidad su importancia en Política 8. Pierre Destré de la Universidad de Lovaina y Andrew Ford también son sin duda los principales referentes actuales para el estudio del tema, pero también hay una fuerte presencia académica italiana en la MOISA, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de la Música Griega y Romana y su legado cultural, que fue fundada por el recientemente fallecido Andrew Barker y tiene sede en la Universidad de Bolonia. Publica bajo el sello editorial Brill la primera y por el momento la única revista especializada en este campo de estudio, que es Greek and Roman Musical Studies, dirigida por la destacada especialista italiana Eleonora Rocconi de la Universidad de Pavía. Muchísimas gracias por su presencia y retomando las palabras de Aristóteles, por ser buenos oyentes y espectadores. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Liliana, por tu conferencia. Tenemos ahora un buen tiempo para hacer preguntas. Así que o pueden ponerlas en el chat, pueden también hacer la pregunta en forma oral. Si es en italiano y hay alguna cosa que no se entiende, entre Giulia e Dio possiamo fare la traduzione, ¿sí? Bueno, espero, no sé cómo anduve de tiempo, creo que respeté. No, perfecto. Perfecto, perfecto. Hola, quisiera hacer una breve observación para que Viviana dé su opinión sobre esto. Muchísimas gracias. Realmente he seguido con mucha atención la exposición y me ha aclarado muchos puntos de libros que no siempre utilizamos para la enseñanza, ¿no? Aunque sí para la lectura. Se puede decir que en estas reflexiones sobre la educación y sobre la música y su participación en la formación del carácter de los ciudadanos, que estos libros son los más platónicos de la política aristotélica. No veo grandes diferencias, por eso te hago esta pregunta. Es cierto que se consideran los más platónicos y por eso se los sitúa en una etapa temprana, pero a mi juicio, después de haberlo analizado toda la argumentación, yo los veo que sí, que hay una fuerte influencia platónica, y de hecho menciona a Platón y remite para el estudio de estas cuestiones, porque Aristóteles se reconoce no ser un especialista, pero para mí está absolutamente integrado a su pensamiento ético-político. Entonces, más allá de que sí hay una impronta y hay un sobrevuela, y hasta ahí menciona a figuras, digamos, quien controla la educación, que remiten a la figura del político que controla la educación, y todo eso remite a Platón, pero a la vez yo lo veo muy insertado en su pensamiento ético-político. Me parece que ese es el valor de estos libros, que se puede recuperar, y esto también que decía hoy, que así bien toma la noción de los nomos musicales y el dorio, el frigio, todo esto no es original, pero sí lo sistematiza originalmente en su pensamiento. Entonces, es sí, no la respuesta, pero es correcto lo que usted dice, Jorge, de la influencia platónica. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Giulia está anotada en el chat para preguntar. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la profesora Suñola su presentación, que ha sido realmente muy interesante. Entre otras cosas, me gusta mucho su enfoque, que, si no me equivoco, va contra la separación de la ética y la política. Lo discutimos largamente durante nuestro curso. Personalmente yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente tengo
tantas cosas que preguntar, pero me limitaré a una pregunta que tiene que ver con un gran tema en sí mismo, sobre el que tantos y tantas han escrito, incluso aportando diferentes soluciones. Usted lo mencionó al principio, yo creo que es el fil rouge de la presentación, por lo que voy a aprovechar de su presencia. Como la profesoressa ha dicho, la cuestión de la paideia es precisamente el pilar de las obras ético-políticas, también porque, de hecho, ninguna virtud nace en nosotros automáticamente, sino que deriva de la costumbre. Siempre, como la profesora ha dicho, la cuestión de la paideia se relaciona con la de la fusis. Por cierto, precisamente en referencia a Lezos, en un pasaje de la Ética a Nicómaco, Aristóteles dice que el ethos es como una segunda fusis del hombre, donde esta expresión se hizo famosa más tarde con Hegel, que en términos bastante similares habla de zweite Natur. Pero bueno, voy a ir directamente al grano. En su opinión, ¿cuál es la idea de fusis en Aristóteles? Hay muchos y muchas que leen la fusis en Aristóteles en un sentido biologístico, remontándose así a ciertos sofistas. Pero su vinculación con la paideia no debería hacernos caer en cuenta de que se trata en realidad de una concepción fuertemente teológica o, según una expresión más reciente, teleonómica. Sé que ya la profesora ha respondido, pero me gustaría preguntar si puede añadir algo, porque en mi opinión es precisamente el papel que juega la paideia, sobre todo la educación musical, en la formación de Lezos, lo que nos permite rivalutar la idea misma de fusis en Aristóteles contra las interpretaciones reduccionistas. Bueno, espero que todo sea claro y gracias. Gracias, Julia, por tu interés y tu pregunta. A decir verdad, no tengo una respuesta en este momento, tendría que pensarlo eso. Aristóteles, en estos libros, por lo menos de política, se refiere a lo natural, pero sobre todo hace énfasis en la habituación. De hecho, hay un pasaje en Política 7.14 donde habla de la naturaleza, pero, digamos, dice, sobre eso no podemos intervenir sobre la naturaleza, y enfatiza el poder de la habituación. Y entonces ahí es donde para mí juega la educación musical, ¿no? La educación, y en particular la educación musical, por la influencia que tiene en el carácter. Pero él específicamente, no sé si estás refiriendo, hay algunas palabras que no entiendo en italiano, pero bueno, más o menos creo que tu pregunta la entiendo, que él mismo toma ese trabajo, esa cuestión en Política 7.14, 7.13, donde habla de, bueno, la paideia necesitamos, para cómo hacemos que los ciudadanos sean buenos, ¿no? Y está la naturaleza y está el hábito. Y entonces me parece que ahí es donde hay un bagaje natural que, digamos, no se puede cambiar, pero sí hay algo muy interesante que a mí me parece fantástico, que está en Política al final del libro 7, que refiere a que la educación inicia antes de la concepción, antes yo no diría en el útero, antes del momento en que los padres conciben, porque todas esas referencias tan extrañas que hace a los vientos, a la época del año donde tiene que ser el encuentro sexual, todo eso habla de que la educación, eso es educación, eso está, o sea,
cuánto tiene que ser, y la edad de los padres, cuándo tiene que ser el encuentro sexual, porque entonces ahí ya empieza la formación del ciudadano. Entonces, la educación incluso afecta los aspectos naturales de la physis, no es tan algo que está determinado, porque si yo voy a formar un ciudadano desde antes de su concepción, de que sus padres tengan determinadas características étnicas, sociales y físicas, y el momento en que ese ciudadano se concibe, entonces ya también estoy influyendo en su naturaleza. No sé si puede llegar a servirte esa respuesta. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, tengo en el chat a Eduardo y luego a Cristina Rosito, pero hasta ahora ese es el orden. Eduardo, entonces. Hola, muchas gracias. Interesantísimo el trabajo. ¿Se escucha bien, no? De la profesora Suñol. Yo no sé si estoy entendiendo bien el pasaje número 3, el de Política 7.3, el cual él aduce que teoría y no, que tienen el fin en sí mismo, pueden ser parte de la mejor vida. Después de esa línea, digamos, él dice, o sea, lo que está buscando es, la justificación es que la eupraxia es un fin. O sea, está hablando del pensamiento, de las consideraciones sobre la propia conducta, buena, ¿no? Y justifica como la eupraxia es un fin. Perdón, Eduardo, un sí. poquito más fuerte porque estamos todos, me parece. Se escucha bajo, por eso preguntaba. Sí. No, que después del pasaje de Política 7.3, el pasaje termina, digamos, defendiendo la idea de que la eupraxia, o sea, la buena conducta, la conducta buena de uno mismo, es un fin, y por ende es una cierta praxis, lo que justifica que una cierta consideración teorética o un cierto pensamiento dianoético sea praxis también, ¿no es cierto? Y entonces ahí parece que esas teorías o pensamientos teoréticos sobre la propia eupraxia, ¿no? Parecen ser el único sentido en que la vida práctica mejor está orientada hacia el sí mismo, por ese pasaje, en ese pasaje al menos. Porque justamente la teoría sería una cierta praxis en este caso. La pregunta es cómo la música contribuye a la eupraxia, o sea, a la buena conducta de uno mismo. Muchas gracias. No, gracias Eduardo por tus comentarios y por la pregunta. Bueno, ese es el gran tema de las funciones musicales que yo hoy presenté muy brevemente, pero que durante un tiempo lo investigué, y precisamente hay 3 funciones, que es el juego, la lúdica, que es la connatural y de carácter antropológico, y la función ética, que es esta que habitúa y prepara el carácter, por esta creencia que tenían de los griegos de la similitud entre los sonidos y las distintas emociones, y que esa sería una forma, digamos, ética de la música, la función propiamente ética, pero que para Aristóteles, y esto es muy importante, no es la más alta. La función más alta es precisamente la ociosa, porque no tiene fin. Entonces, porque no hay otra finalidad, otro propósito más allá de escuchar, de ser un oyente, de contemplar. Igual el paradigma es auditivo, porque los griegos eran una cultura predominantemente auditiva, pero se perdió eso. Por eso es fantástica, yo no lo hice hoy, pero en otra conferencia que di, es fantástica todo el trabajo que están haciendo de arqueología musical, el profesor Dagur, con las reconstrucciones de la Aulos, a partir de lo que hay en el Museo del Louvre. Yo nunca fui, pero digamos, se está haciendo un trabajo fabuloso de reconstrucción arqueológica musical y de notación. Entonces se pueden escuchar cosas que, bueno, que son reinterpretaciones, pero
pero bueno, de todo ese bagaje que se perdió cultural, porque no hay registro. Sí hay registro de algunos fragmentos de canciones. Bueno, el epitafio de 6 kilos, que se los recomiendo si lo pueden escuchar en YouTube, es muy bello. Es la única y la canción completa de Occidente que existe. Y entonces, el escuchar sin otro propósito es la analogía, es la correspondencia que encuentro entre ese bios teoreticos, el bios practicos, esa forma, esa redefinición de praxis de política 7.3, y la musiqué. Y no es en vano todos estos libros. A mí me parece que abonan mucho esta idea de que forman que es una forma. Yo lo pregunté el otro día con el doctor Berti. Yo entiendo que es una forma preliminar de la filosofía, porque la música nos entrena en eso, en hacer algo que no tiene una utilidad. Y para eso, y para Aristóteles, eso era la filosofía. Digamos, ese tipo de actividades ociosas. Entonces, para mí tienen un valor muy importante estos libros. Gracias. No sé si te respondí. Professoressa Rosito, se lei parla pian piano, si capisce sicuro. Molto lento, grazie. Poi in caso, Giulia, se puoi, non so, tradurre. Vabbè, io provo a parlare lento. Allora, la mia domanda coinvolge un po' quello che è stato appena da lei ripetuto a proposito delle differenze tra teoria, prassi e, dovrei dire, poiesis, in questo senso. Cioè, possiamo pensare che il ruolo importante, ruolo privilegiato che Aristotele assegna alla musica, sia nella Paideia, sia quindi nella polis in generale, sia in qualche modo connesso, ruolo privilegiato rispetto ad altre arti, ad altre tecniche, sia connesso al carattere tecnico proprio della musica stessa, rispetto ad altri tipi di tecniche. Questi altri tipi di tecniche le chiamerei, utilizzando una sua parola, un suo termine, strumentali. Cioè, mi pare che mentre la musica fa parte di quelle tecniche il cui prodotto, che è il fine della tecnica, quindi la canzone, così via, mentre questo prodotto è fine a se stesso, cioè deve essere bello, vi sono altre tecniche i cui prodotti invece sono strumentali, cioè non sono fini a se stessi, ma sono utili a, sono vantaggiosi per, e quindi rimangono, come dire, più ad un livello più basso rispetto alla musica e a altre tecniche come la musica, proprio per il fatto che il loro prodotto non è fine a se stesso, ma è finalizzato ad altro. Allora io chiedevo, cioè, osservando che in fondo il tema del fine in vista di cui le diverse scienze conoscono o agiscono, quindi anche le tecniche, è fondamentale appunto per la loro distinzione in teoretiche, pratiche e poietiche, dove le teoretiche hanno il fine in sé, cioè quello di theorein.
le pratiche che comunque Theorein, anch'essa in quanto scienza, però hanno il fine nell'agire, come lei ha, nella praxis, come lei ha ben dimostrato, le poietiche che hanno comunque il fine nel prodotto, benché teorizzino, cioè facciano teoria, usino il Theorein, però non è il fine il Theorein, è quell'attività di conoscenza che esse in quanto scienza, anche in quanto tecniche, producono. Ma se il fine appunto è il prodotto, ma i prodotti si distinguono in prodotti belli come quelli della musica e quindi è il prodotto che è fine a se stesso, e invece tecniche come l'arte di fare i morsi per i cavalli, l'arte di fare scarpe, fare sandali, calzari, queste invece, questi prodotti sono finalizzati a camminare, a dominare il cavallo, eccetera. Non le pare che, cioè, possiamo pensare che questo ruolo privilegiato della musica rispetto ad altre attività, comunque tecniche, perché sono tutte tecniche, sia proprio dovuto al fatto che il fine del loro prodotto è il prodotto stesso, cioè la bellezza. Grazie. Gracias, profesora Rosito, por su pregunta. Creo que haber entendido, o sea que usted, su consulta es si que el objeto de esa técnica, que es la música, es la belleza, y eso sería lo que lo hace distintivo respecto de otras formas de poiesis. ¿Sería algo así? Sì, non solo la musica, anche altre, sì. altre tecniche cioè, hanno per fine il bello, quelle che noi chiamiamo arte, cioè la scultura, la pittura, ma anche e proprio la musica. Sì, intendevo questo, sì, cioè è superiore dentro le poetiche, poietiche. Sí, de hecho, cuando presenta, por eso yo lo dije al pasar, no lo quise presentar, pero estoy reconstruyendo el programa de educación musical, las etapas, las edades, incluso de la educación, y después estoy armando el de la educación musical, porque me parece que es importante verlo gráficamente para entender la amplitud que tiene. Cuando presenta las disciplinas del currículo, creo que es en Política 8.3, no recuerdo en este momento, pero él dice, bueno, está la lectoescritura, la gimnasia y el dibujo, y hay una referencia muy importante que creo que es lo único que tenemos para demostrar cuál sería el objeto de la música, porque no hace referencia, es que dice que hay que aprender a dibujar no solo para que no ser estafado, no recuerdo bien, en las compras, sino porque hay que aprender a hacer cosas que no tienen otra finalidad, ¿no? Entonces, por las bellas imágenes, no tengo bien presente, pero es esta idea que me parece que usted está diciendo y que ya lo señala. Me parece que es cuando presenta las disciplinas, creo que es Política 8.3. Ahí está la referencia al dibujo, que es la única referencia que tenemos para saber que en realidad el objetivo es lo bello. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Quizás también en la pregunta de la profesora Rosito estaba el carácter instrumental de algunas técnicas, ¿no? Las de la poiesis, que era también un criterio para hacer la distinción. Pero bueno, digo, se podría integrar eso en el comentario. No sé si hay otra pregunta. No tengo anotado a nadie más en el chat. Si alguien quiere repreguntar algo más sobre lo que se conversó.
Bueno, entonces yo Ah. agregaría, si no se extiende. Ahí, Yo discúlpame, Jorge. Ahí Sí. se sumó Miguel Ángel, Arisa, no alcanza a ver. De acuerdo, miré el chat, vi que no había nadie y por eso pregunté, bueno, si hay tiempo después, si no... Sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Miguel Ángel, que no preguntó, por favor. Bueno, saludos a todos y a todas. También agradecerle a la profesora Viviana por la excelente exposición. A riesgo también un poco de, de poner en duda justamente como la interpretación que he tenido justamente de la exposición, pero buscando claridad sobre todo, mi pregunta es bastante puntual. ¿La musique hace parte de la vida política en esa división que establece Aristóteles o hace parte de la vida contemplativa? Es decir, cuando la profesora Viviana pone como por ejemplo el ejemplo de el banquete en el cual el espectador o el oyente más bien justamente contempla también precisamente esa música, esa expresión que lo conmueve y demás, está haciendo, es un ejercicio contemplativo o es un ejercicio práctico político. Porque entonces también uno podría comenzar a entender dentro de, por ejemplo, la paideia, un ejercicio sobre todo ético-político. Entonces, con la división tan puntual, tan tajante de Aristóteles frente a la vida contemplativa y a la vida práctica política, pues yo me preguntaría, pues todavía, a pesar de que, y lo repito, toda la exposición de la profesora Viviana, pues estuvo justamente girando en torno a esto, pero entonces yo quiero tener como la claridad porque todavía como no ha llegado como a mí esa puntualización que estoy buscando. Entonces, ¿musique es vida contemplativa? ¿Hace parte de la vida contemplativa o es parte de la vida ético-política, práctica del hombre? Y sobre todo lo último, justamente porque en la concepción, la noción metafísica también de Aristóteles, justamente esa noción de deidad de Dios, como ese logos que se piensa a sí mismo, es sobre todo autárquico, precisamente porque no necesita de nada ni de nadie para pensar, es pensamiento puro que se piensa a sí mismo, así lo establece en su libro Metafísica. Pero y el ser humano entonces también, en cuanto le sea posible, tiene que elevarse en esa vida contemplativa y pensar, acercarse a esa divinidad. Y entonces está siendo en esa medida también autosuficiente. Pero claro, la condición humana, el cuerpo, por ejemplo, la carne no lo deja dedicarse en exclusiva a esa vida contemplativa, sería entonces la divinidad. Entonces, de la música sucede eso, que al estar en el banquete, pues necesita de otro, por ejemplo, que haga la música. O incluso también quien hace la música, cualquiera que sea la expresión cultural a la que nos estemos refiriendo, pues está ejerciendo también una cierta actividad. Una actividad entonces práctica, ético-política o es contemplativa la actividad que está ejerciendo. Gracias, profesor. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Es muy interesante y precisamente eso, por eso me importa que se relean estos pasajes de Política 7.3, porque ahí es donde Aristóteles claramente muestra que lo contemplativo, él toma postura en ese debate sobre las formas de vida, y por eso yo resaltaba esos pasajes, este libro de Francisco Lisi que recupera todos esos pasajes tan olvidados, donde se pronuncia y dice, la vida más elegible es el bios practicos, y no está diciendo que no es contemplativo, la contemplación es una forma de praxis, o como se traduzca a teoría, es una forma de praxis, y el estar escuchando el banquete, el ciudadano que ya cumplió sus funciones militares y que está escuchando a Laedo en el banquete, está cumpliendo una función cívica. O sea, es una actividad contemplativa de carácter ético-político. Entonces, esa para mí es la respuesta. O sea, y no es en vano que los ejemplos que dé son de la divinidad y el cosmos como modelos de la acción. No se va, no rehúye de referir a esos.
en el pasaje de Política 7.3 que mencionaba Eduardo Mombello. No lo cité todo el pasaje, pero hacia el final refiere a la figura de la divinidad y el cosmos, el orden cósmico como modelo de esta actividad, con lo cual lo teorético, como lo entendemos siempre, la musiqué sería una forma preliminar, una forma... Hay toda una discusión académica si hay continuidad entre esta actividad contemplativa musical y la filosofía propiamente dicha. Pero bueno, es entrar a esos debates académicos y no enormes, con muchas publicaciones, pero hay, para mí hay una continuidad. Si es análogo, la interpretación más leve es decir que hay analogía, y la más alta es decir que hay continuidad entre música y filosofía. Esa me parece que sintetizaría tu respuesta, tu pregunta. No sé. Vale, y justamente en esa medida es que usted dice, es una actividad contemplativa ético-política, es decir, la división de Aristóteles de los dos tipos de... Porque hay una redefinición de praxis, donde amplía la noción de praxis. Vale, gracias. Muy bien. Hay una pregunta de Fernando Navarro y después te dejo, Jorge. ¿No hay problema? De acuerdo. No la veo. Ah, sí. Ah, Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Viviana? Agradecerte como siempre tu exposición y dado mi interés, quería preguntarte sobre el placer, tal como está entendido, entiendo en el momento que más lo desarrolla, que es en Política 8, ¿verdad? ¿No? El placer musical. ¿Cómo lo está pensando Aristóteles en relación a este camino que vos planteás respecto a la vida contemplativa? Gracias, Fernando, un gusto verte siempre. El placer digamos, es de carácter antropológico, porque dice que incluso los animales, creo, las mujeres y los niños sienten placer musical, como para dar cuenta de cuán generalizado que es para todos el placer musical. Pero de este carácter antropológico, a partir de ese carácter antropológico, ¿qué es lo que le garantiza, digamos, que sea un instrumento pedagógico privilegiado? Porque es el placer, porque dice a los jóvenes hay que ofrecerle actividades placenteras. Entonces, a partir de este carácter antropológico, él elabora, pero de manera implícita, ¿no? Es una jerarquía del placer. Entonces, en esa jerarquía estaría esta forma más baja, que sería la del placer de aquello que nos saca las preocupaciones, como la bebida, el sueño, y la música en un sentido lúdico, o bien también como relajación del trabajo, para quienes se dedican quienes necesitan trabajar. Esa sería la forma más baja del placer. Y luego de esa está el placer ético, es el que ha aprendido la musiqué a tocar un instrumento y que puede juzgar éticamente la musiqué. Pero la forma sin duda más elevada del placer es la que provoca el ocio musical. Eso es una reconstrucción que he hecho yo, pero hay referencia, digamos, se puede reconstruir esta jerarquía. Que sería un placer, en términos modernos, desinteresado, es un placer por la escucha misma, ¿no? No, esa palabra no es moderna, pero yo entiendo que hay una correspondencia entre la jerarquía de las funciones musicales y una jerarquía del placer, que se corresponde punto por punto. La antropológica es la base común por eso también dice, cuando habla de la Edo, dice, el placer que todos los hombres sienten al escuchar la música, la canción. Eso es generalizado. Bueno, supongo que Fernando dijo gracias, pero... Sí, dije gracias. Por el gesto, muy bien. Bueno, Jorge. Sí, Viviana. Otra vez te doy una visión y te pregunto tu posición al respecto. Porque en todas estas cuestiones de la educación está latente en Aristóteles, ¿qué hacemos con la naturaleza humana? ¿No? ¿Qué hacemos con la naturaleza humana? Y aparece una noción de naturaleza
transformable, ¿no? Entonces, la educación es claramente política, él lo dice explícitamente, es cívica, pero la política es también educadora. O sea, el político que aparece en la ciudad, en el mejor régimen, es un educador en realidad, ¿no? Y en Política 7.7 dice que después de analizar la cantidad de ciudadanos que tiene que tener el mejor régimen, ¿cuál debe ser su naturaleza, ¿no? Y ya avanza hacia cuestiones de la raza, de la especie, ¿no? Y esta famosa comparación entre las razas nórdicas de Europa, las asiáticas, y la intermedia, que es la griega. Y esa es la que corresponde a la mejor naturaleza humana, ¿no? Y que la que mejor sirve al buen régimen político, ¿no? Bueno, además de todas las otras opiniones o planteos sobre la naturaleza humana en el libro primero, ¿no? La naturaleza hay que instituirla, ¿no? No sucede en nosotros por el simple hecho de vivir, sino que hay que instituirla. O sea, es transformable, es manipulable, en cierto modo, por la educación, y de ese modo se distancia de la naturaleza cósmica, digamos, que no podemos transformar. Bueno, te pedía tu opinión sobre el papel de la música en esto, ¿no? Y si estás de acuerdo en que siempre está latente en estos libros de Aristóteles sobre el mejor régimen la relación con una naturaleza humana transformable, ¿no? Sí, precisamente va en relación a lo que preguntó Julia, me parece, sobre la naturaleza. Y no quise mencionar ese pasaje tan complicado de Política 7.7 sobre la superioridad de los griegos, ¿no? Étnica. Hay Kelsen, es famoso, tiene un artículo del 77 que el famoso jurista Hans Kelsen que dice que eso es la prueba de que Aristóteles se identificaría con el predominio macedónico. Bueno, está objetado eso, pero me parece muy importante que, digamos, es complicado eso, pero él está dando como pautas. Por eso yo decía, para mí este régimen ideal, nunca vamos a vivir en la isla de los bienaventurados, como él menciona, ni está dando un modelo, un ideal regulativo y que es aplicable como para que otros regímenes y otras culturas puedan organizarse. Es la ciudad de los deseos, pero que tiene un valor político y donde la naturaleza, como señalé hoy, es maleable en un punto hasta antes de conformar al ciudadano a través de la unión conyugal de sus padres. Entonces sí, claramente, si alguien está prescribiendo sobre la unión conyugal de los padres, definitivamente cree que la naturaleza es un punto de partida, pero que se puede modificar definitivamente, y la musiqué lo que va a hacer es reforzar, pero eso es una idea que no es de Aristóteles, por eso cité a Eleonora Rocconi, que es excelente, y tiene muchos trabajos, que era la forma que los griegos se identificaban a sí mismos, ¿no? Entonces, la musiqué es la que va a transmitir los valores de ese mejor régimen, y va a afectar, digamos, su naturaleza, su carácter natural, lo va a ir moldeando desde la infancia. Por eso es tan importante que en la infancia haya ciertos ritmos y otros no, por eso no puede haber catarsis en la infancia, porque no puede haber un estado de trance en la infancia. Porque si yo puedo salirme de mí mismo y perderme a mí mismo en un estado extático, con serpientes en el cuello, como la madre de Alejandro, digamos, eso no sirve para la formación de un niño. Entonces, la musiqué va a servir para eso, para, de alguna manera, reafirmar los valores de la polis mediante la educación. Pero por eso es tan importante recuperar el valor de esta disciplina en la formación de los ciudadanos, me parece. No sé, Jorge, si estás de acuerdo. Sí, cuesta reactivar el sonido. Sí,
Pero está siempre ese juego en que la naturaleza humana es transformable, pero no totalmente transformable. No total, siempre hay límites, siempre hay restricciones, ¿no? Entonces eso bueno, es lo interesante de ese texto, ¿no? Que en distintos aspectos de la vida política nos enfrentamos con la necesidad de transformar nuestra naturaleza, pero hay ciertos límites irrebasables, ¿no? Tal vez dado por el contexto de la época, esto de que hay que educar ya a los niños, o propender a la educación de los niños ya antes de concebirlos, ¿no? Tal vez una exageración tendiente a que los límites no nos detengan, digamos. Que eso que parece tan inmanejable, que es la concepción, pueda ser manejable en cierto modo, ¿no? O influir en la naturaleza, ¿no? A que esa naturaleza sea más próxima a ese modelo griego étnico, ¿no? Por ahí probablemente. Exactamente, ¿no? Así que sí. Sí, claramente es exagerada, ¿no? Yo lo estoy diciendo al punto de que llegaba ese modelo educativo. Cuando uno lee esos pasajes son increíbles. Sí, exactamente. Tal vez también exagerado para la época, ¿no? Para esa época tal vez también exagerado. Pero bueno, bueno, te doy mis felicitaciones, me ha parecido un aporte singular para esta serie de conferencias y bueno, me gustaría a partir de esta continuar con las otras y no perdérmelas como he tenido que perderme la primera. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, muy agradecido. Gracias, Jorge. Te esperamos, Jorge. Yo quiero, si no hay otro que quiera preguntar, ¿no hay otra pregunta pendiente? Entiendo que no. Yo quisiera preguntar, es un poco en relación con este tema, pensando en ese poder o ese carácter simpatético y psicagógico de la música, pero ¿cómo es diferente este poder si es en relación o es en relación con los jóvenes o con la juventud o los niños, o este poder en relación con los adultos, ¿sí? En la etapa de madurez, ¿sí? Porque vos enfatizaste, ¿no?, que a los jóvenes hay que sosegarlos, calmarlos, aplacarles una serie de impulsos, entonces la música cumple esta función. Y cómo entonces, en la medida en que estos niños o jóvenes maduran, la música, digamos, se convertiría en otra cosa o sería otra función. Me pregunto si son, digamos, dos dinámicas distintas, si hay alguna que sea prioritaria, pensando en que digamos, a priori yo pensaría que es prioritaria la de la adultez, la de la madurez, ¿no? Como, bueno, porque es un tipo de vida más complejo, ¿cierto? Pero bueno, no sé si eso está... Sí, de hecho hay toda una discusión. Clave. Ahí te empecé a escuchar un poco mal, y aprovecho para decir que Mariano Fajés tiene una pregunta, me parece, ¿no? Ahí en el chat. Creo que él puso que quería hacer una pregunta, y lo vi. Pero bueno, Mariano, te respondo esta cuestión que sí, que es todo un tema de debate. Vos marcaste algo que hay bastante discusión al respecto, sobre si la educación se prolonga en la vida adulta. Aparentemente, si uno reconstruye los pasajes, la educación sería hasta porque es por septenios, así que sería hasta la educación musical. Yo no sé si lo dije en tantas cosas, que es la educación musical forma parte del programa de educación pública, o sea, es a partir de los 7 años, porque los primeros 7 son en el hogar y a partir de los 7 es de carácter público, pero igual yo la considero pública toda porque en el ámbito privado también tiene un control, si llega hasta la concepción, digamos que digamos, estaba controlada también, los relatos que se le pueden contar a los niños.
y llegaría hasta el segundo septenio, o sea que sería hasta los 17 años. Pero el tema es que hay algunos indicios que hablan de que porque aparentemente los viejos, no sabemos hasta qué edad se considera viejo, no podrían cantar porque estarían cansados, pero reconoce que hay algún tipo de música relajada que los viejos podrían emplear. Entonces está la discusión, como si es hasta el segundo septenio, porque habla de que los viejos podrían cantar el lidio hacia el final, en un pasaje del final de Política 8 que está incompleto, pero habla del lidio para los viejos. Entonces ahí ya como que entra en duda. Para mí, para una persona que hizo un programa de educación tan amplio que empieza antes del nacimiento, creo que hay consideración, que si hubiera continuado el libro 8, me parece que la educación abarca todo. Quizá en la vida adulta lo que tiene es la posibilidad de esto, por eso es muy importante cuando refiere a ciertos cultos donde se insultan, donde hay cuestiones digamos, no, políticamente incorrecta, digamos, de insultos, escenas sexuales, y la comedia solamente pueden ser, dice, cuando la educación los ha hecho apaces a los ciudadanos del daño, es decir, cuando emocionalmente no voy a ser afectada porque fui entrenada, habituada previamente por la educación musical. Entonces, estrictamente la educación pública es hasta el segundo septenio, pero da la impresión de que, aunque no hay un programa sistemático, hay control, digamos. Por eso ahí entra la catarsis, porque para mí la catarsis es en la vida adulta. En 2019, porque encima de estos temas decís, bueno, siguen discutiendo la catarsis, bueno, sí, en 2019 se publicaron 2 artículos enormes sobre la catarsis y una de las discusiones es si hay catarsis en la vida adulta o no, que son el de Ferrari, publicado en Frónesis, y Veloso, que se pelean por ese tema. Así que hiciste una buena pregunta al respecto. Bueno, muchas gracias, Viviana. Mariano, entonces, discúlpame, se me había traspapelado allí en el chat. No hay problema, Manuel. ¿Se escucha ahí? Sí. Estoy con una computadora extraña. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Viviana, y a toda la organización. Me ha sido de mucho provecho la conferencia, y quería consultarte respecto de que los ritmos y las melodías de la música, según Aristóteles, representarían caracteres de las personas, los verdaderos caracteres de las personas. ¿Cómo aplicarías vos el principio de que el arte imita la naturaleza en este caso? ¿Lo aplicarías o no, o en qué medida? Porque sé que estoy leyendo justamente tu libro de Más allá de la mímesis, y está este tema ahí, sí, el principio techne, mimeta y physin, ¿se aplica o no a las artes, a la música y a las artes libres, por decir así? En realidad toda esta investigación que vengo haciendo es porque no quedé conforme con el capítulo 2 de ese libro. Y ahora borraría todo lo que puse, que está en la imprenta. Por ejemplo, la traducción de contemplación. En ese momento estaba como en una etapa contemplativa y puse todas cosas muy que hoy me arrepiento, bueno, pero así es la escritura y así es la publicación. En realidad, sí, ese principio lo analicé más a propósito de la poética y del uso de mímesis, pero sí, también, o sea, que las artes miméticas son análogas a la fisis y que vienen a completar la naturaleza. Eso yo lo dije al pasar, al comienzo de la exposición. Está en Política 717, después que habla de los modelos de concepción y bueno, es esta idea de que las artes vienen a completar a la naturaleza, no solamente son análogas a ella en cuanto al fin, y en cuanto a cómo operan las artes, las technai, sino también que la completan a la naturaleza precisa, y puntualmente en el caso del hombre, que es un ser
que nace incompleto, que necesita de las technai para poder desarrollarse y crecer, y precisamente la musique lo completa, el empleo ocioso de la musique completa la naturaleza del hombre en su sentido más alto, porque es lo que le va a abrir la puerta a la eudaimonía. Así que me parece que Techne, Mimeita y Fishing claramente se aplica a esa noción, porque la tomo de Política 717, en una de las referencias es de ese pasaje. Así que sí, en lo que digo sobre la musique en ese libro, no lo leas, de todo lo que escribí después, porque yo no estaba conforme, sentía que no entendía el libro, no entendía las consideraciones de Aristóteles sobre la música, y fue lo que empecé a investigar. O sea que cuando publiqué el libro sabía que había mucho, y después solo había un artículo, creo, un poco importante de Diepeu sobre la música, y después se empezó a publicar sobre el tema. Las principales publicaciones son a partir del 2013, y bueno, y descubro todo este mundo de los italianos estudiando la musique, que es fantástico, y por eso citaba a la Moisa, porque hay muchos trabajos recientes, pero específicamente en Política 8 hay relativamente poco trabajo. Entonces, todo este trabajo que vengo haciendo estos años es porque sentía que no estaba entendiendo, que había mucho para entender, y por eso todo lo que ahí escribo lo terminé completando los años siguientes a la publicación del libro, que es de 2012. Gracias, Mariano, no sé si te respondo, y después en privado igual si querés charlamos lo que tengas dudas del libro. Perfecto, sí. Leyendo. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si hacer alguna pregunta. Llevamos casi una hora de preguntas. No sé si alguien tiene algo más para consultar, comentar. Si no, ya podemos ir cerrando. Creo que es muy interesante, viene como complementándose la discusión, ¿no? Porque había allá una discusión acerca de, con Berti, ¿no? Una discusión acerca de, bueno, ética y teoría, y ahora con la paideia y la música le tocamos otro costado de la formación ética y de la vida feliz, ¿sí? Así que muy contento por esta coordinación temática. A mí me inspiró mucho el trabajo del doctor Berti, porque tocó un tema de la relación de la teoría con la figura del espectador, que es algo que me parece que no se termina de resaltar lo suficiente. Entonces encontré una gran continuidad con mi propio trabajo, así que fue fantástico eso. Muy bien. Bueno, yo por mi parte creo que ya podemos dar por terminada la reunión. Vuelvo a agradecerle a todos los asistentes y particularmente a Viviana por su muy interesante trabajo, muy claro. Y quedan invitados a la conferencia de la semana próxima a cargo de... Nos vamos a Italia otra vez, a cargo de la doctora Ariana Fermani. Ahora no tengo el título a mano, pero a ver, lo tengo por aquí. El título de su conferencia es Anthropina Fronein, pensare e fare cose umane nella riflessione etica di Aristotele. Bueno, quiero agradecerles a todos por mi parte. Quería agradecerles a todos también por la invitación, obviamente a Julia y a Manuel y a todos por estar hoy presentes y por todas las preguntas tan ricas que me hicieron. La verdad que estoy muy feliz. Gracias. Bueno.